les voy a invitar a que busquen en sus Biblias la segunda carta del apóstol San Pedro, en su capítulo número 1, a partir del verso 16 al 21. Segunda carta del apóstol Pedro o San Pedro, en el capítulo número 1, versos del 16 al 21. Una vez que lo tengan, les voy a invitar a que, puestos en sus pies, pues de modo que me del vecino, ¿verdad? Además de que sería un atrevimiento, sería bastante incómodo. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versos del 16 al 21, será la porción de la Escritura sobre la que versará nuestra reflexión de este día. ¿La tenemos? Amén. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos del 16 al 21. Está ya en la recta final del Nuevo Testamento, justo antes de la literatura paulina, primera, segunda, tercera y Apocalipsis de Juan. Antes de eso está segunda de Pedro. Vamos a leerlo de forma alterna, es muy poquito, pero vamos a leerlo así. Yo leo el 16, ustedes el 17 y nos juntamos todos en el 21. Amén. Dice así la palabra de Dios: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Todos? Porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Tomen sus lugares. ¿Quién cree usted que le causa más daño al mundo? ¿Quién cree usted que es el ser más perjudicial para el planeta, pero sobre todo para otras personas? ¿Los malvados? ¿Los crueles? ¿Los que conspiran? No, no son ellos. Los que más daño causan al mundo son los tontos, los que no piensan, los que no dudan, los que no razonan, los que se dejan llevar por cualquier consigna e ideología, por cualquier mensaje o cadena de WhatsApp sin verificar, por cualquier tontería disfrazada de verdad, los que votan sin saber, los que odian sin motivo y los que opinan de todo sin haber leído nada. El malvado de menos tiene estrategia, tiene motivo e inclusive conciencia de culpa, pero el tonto no tiene ni eso. Un tonto es un arma mortal y sin control, porque la usa cualquiera, lo manipula cualquiera, y encima de todo está convencido de que está haciendo el bien. Un tonto no necesita que le den poder propio, los demás se lo prestan. Por eso hay que tenerle más miedo a un tonto entusiasta que a 100 malvados organizados. El mal se combate, pero la tontera es una pandemia para la que no existe vacuna. A mí me hubiera gustado haber encontrado una palabra distinta a la de tonto, porque yo sé que para la inmensa mayoría la palabra resulta de insulto, pero quienes definen la palabra
Dicen que en realidad no lleva la palabra describe una condición más que insultar, ya que a veces lo que insulta es la intención y el dolo con el que se dice, que más el significado de la palabra. Pero la Biblia también utiliza la palabra tonto para referirse a ciertas personas como insensatos. Jesús la utilizó para referirse a uno de los dos constructores en su parábola. Y en su significado dijo que un tonto es aquel que actúa sin pensar, sin razonamiento, sin sensatez, sin entendimiento. Y esto me refiero con las palabras del comienzo, que existen personas que actúan sin pensarlo razonablemente o sin conocimiento de causa, sino que reaccionan por imitación o quieren pertenecer a algo o a alguien. A esos hay que tenerles miedo, porque son la carne de cañón de los perversos, de los malvados. Son esos de los que se sirven los gobiernos, los reyes y hasta el diablo para ejecutar y cristalizar sus planes. Referente a la fe cristiana, con profunda tristeza, tenemos que admitir que también hay gente tonta. Pero no se me malentienda, yo no estoy ofendiendo a nadie, sino describiendo sus acciones. Y lo digo porque en esta semana escuchaba a un filósofo cristiano algo que me hizo pensar. Y no porque esté de acuerdo con él, sino porque dice parte de verdad. Dijo, el día de hoy, como está el mundo, la filosofía tiene más que ofrecerle al mundo que el cristianismo. ¿Y sabe qué? Tiene razón. Y tiene razón en el sentido de que muchas veces, aún dentro de la iglesia cristiana, hay tontos con entusiasmo que echan a perder el plan de Dios. Muchos seres humanos prefieren creer y seguir pensamientos, ideas, verdades o conceptos que no nacen del corazón de Dios, sino de la especulación, de la suposición, de la imaginación, de lo que creen o de lo que entienden y no de lo que Dios les ha revelado. Hacen eco a sus propios pensamientos y se convierten en promotores involuntarios de falsedades, asumiendo que son verdad. Pero circunscribiéndome a la fe cristiana, tal parece que hoy existen muchas opciones para la fe. Usted puede escoger lo que más le guste y lo que más le apetezca. ¿No le gusta esta iglesia? En la esquina hay otra. ¿No le gusta esa? Váyase a la de la calle de Huachinango. ¿No le gusta aquella? Váyase a la del metro Potrero. Usted quiere la iglesia a su gusto, vaya y búsquela. ¿Y no existe? Invéntesela. Es bien fácil. Cómprese usted 3 sillas, diga que es pastor y convoque a los que estén en desacuerdo en su iglesia e invítela a una reunión. Si no existe, se lo inventamos. ¿Sabe? Casi desde el principio de la era cristiana, el cristianismo ha tenido que lidiar con todas estas cosas, con los falsos maestros, pero más con sus seguidores tontos, con iniciativas que los avalan, que los respaldan y que los ayudan con su apoyo incondicional a enseñarles a otros esas verdades. Por eso, la iglesia al principio se reunía en concilios para poder dirimir sus diferencias. El primero de ellos, el de Jerusalén, donde se reunieron para discutir la conversión de los gentiles a la fe en Jesucristo y ver si debían obedecer o no la ley de Moisés. Hechos capítulo 15. Sin embargo, ese no sería el primero y único concilio. Habría muchos más concilios en el afán de estandarizar, de clarificar, de establecer que eran los fundamentos de la fe cristiana. Pero no ha sido suficiente, porque aun cuando ha habido concilios vinculantes y contundentes, las malas enseñanzas siguen pululando y surgiendo como la humedad. Pero no creen ustedes que son nuevas, es la misma gata nada más que revolcada, simplemente va tomando una forma distinta y los tontos creen que están descubriendo verdades nuevas. El resultado de esos concilios, mis hermanos, es lo que hoy se conoce como el credo o la regla de fe, y que todo el que se suscriba a ella se puede decir que son cristianos,
Quienes no, eran aquellos que no debían ser admitidos en comunión y se les podría considerar herejes. Eso fue un poderoso paliativo, pero como dije hace un rato, no resolvió el problema totalmente de las mentes extraviadas y de los tontos que los acompañaban. Piensen o digan para que proclamen sus mentiras. La semana anterior tuve un encuentro desafortunado con alguien que aprecio y quiero mucho y que me dijo que para él todos tienen la verdad. No importa si es un adventista, no importa si es un testigo de Jehová, no importa si es un mormón, si es un pentecostés, si es un bautista, si es un luterano, si es un anglicano, si es un católico, si es un ortodoxo. Para él todos tienen la verdad, porque cada uno lee la Biblia y la interpreta a su manera, y que depende según quién la enseñe, así será lo que te diga. Y que lo mejor que uno puede hacer para llevar la fiesta en paz es no discutir con nadie y darle a cada uno por su lado. Este pensamiento es el reflejo de lo que muchos piensan. Y cuando nos oyen y están diciendo sí, muchas veces nos están dando por nuestro lado. Y en vez de estar siendo evangelizados, simplemente nos están dando el avión. Y tal vez eso explique las pseudoconversiones que estamos mirando a nuestro alrededor. Gente que en el camino se va a dar cuenta que ser cristiano no es simplemente adherirse a una ideología, a una manera de pensar, sino en una forma de vivir. Hermanos, Pedro escribió su segunda carta a un grupo de cristianos que no sabemos a ciencia cierta quiénes eran, pero por el contexto intuimos que son nuevos creyentes, que necesitan tener bases sólidas acerca de lo que creen. Y así como usted hoy en el siglo XXI, no venga a cualquier hijo de vecino o no escuche usted a cualquiera a tratar de venderle castillos de arena. Surgen siempre falsos predicadores que arrastran a otros hacia la perdición, pero a esos que arrastran son a los tontos funcionales. El texto que acabamos de leer nos da 3 elementos poderosos, contundentes y claros que debemos tener en cuenta para que como antorchas que alumbran el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, y que podamos distinguir entre que no todos dicen la verdad y que si tienen la verdad acerca de Dios deben hacerlo con la evidencia del Espíritu Santo. La reflexión de este día se trata acerca de esto, hermanos. ¿Quién nos enseña la verdad? ¿Quién de todos los que escuchamos cuando mencionan a la Biblia nos está diciendo la verdad? Y Pedro nos da 3 argumentos claros y contundentes. El primero de ellos lo encontramos en el verso 16. Quien te enseña la verdad siempre la va a sustentar en una experiencia verdadera, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro escribió, como dije, en el primer siglo, allá por el año 63, a un grupo de cristianos de quien se desconoce su identidad. Solamente nos dice el verso 12 del capítulo 1 que podemos deducir que eran nuevos creyentes. Y que, como sucedía en la mayoría de la literatura epistolar, se da a conocer que era una pequeña congregación que estaba siendo amenazada por falsas enseñanzas. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17 dice: guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis en vuestra firmeza. No nos dice cuál es la falsa enseñanza, y no importa cuál sea, pero nos damos cuenta que es una iglesia que está bajo un serio riesgo de ser engañada. Y aunque Pedro no nos dice cuál es la falsa enseñanza, sí nos dice ahorita algo muy importante y muy relevante. La iglesia de Jesucristo siempre ha sido blanco fácil y preferido del error. Siempre. Cualquier iglesia, sea chica, sea grande,
sea nueva, sea vieja, de cualquier confesión de fe, o sea confesional, sea de cualquier denominación, siempre será el blanco preferido del error y de la mentira. ¿De parte de quién? Pues del diablo, que tergiversa la verdad para usarla en su favor, pero también por personas encubiertas, algunas que con mala intención buscan servir al mal, pero que en la mayoría de las veces terminan causando y dañando a la iglesia. Pedro, para prevenir ese daño, les da indicaciones claras de cómo identificar a quien te enseña la verdad. Y dice que el primer elemento en el que debemos fijarlo es en aquel que se sirve de su propia experiencia, diciendo: no hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Versículo 16. Pedro y los demás apóstoles nombrados por Jesús les encargó una misión principal: predicar el Evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y la gran pregunta hoy en esta hora: ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que debe predicar la iglesia? ¿Qué es lo que deben predicar los poseedores de la verdad? Me llama la atención, porque en Hechos 4:20 dice: lo que habían visto y escuchado acerca de Él. Ellos no debían ir a platicar lo que se imaginaban de Jesús. Ellos no tenían que hacer una investigación acerca de Jesús. La consigna era clara: ir y hablar lo que habían visto y habían escuchado acerca de Él. No inventar cosas que no sucedieron. La palabra que utiliza ahí Pedro para traducir fábulas artificiosas es mitos, de la que se traduce mitos, pero que puede ser traducida, o su significado es una ficción inventada. Y de esto, hermanos, estamos nosotros algo acostumbrados. Los distintos medios de difusión o de comunicación, vamos a encontrar una infinidad de historias inventadas. Yo sé que algunos de ustedes en algunos de sus ratos libres se ponen a revisar algunas redes sociales y de pronto se van a encontrar noticias que ya se murió fulano o sutano, o que perengano tuvo hijos con sutana y cosas de ese estilo. Pero ¿sabía usted que un buen número de esas historias son inventadas o realidades mezcladas con ficción que llevan la finalidad de engañar, generar morbo, audiencia, visualizaciones u otro tipo de ganancia? Se hacen de herramientas como la mentira y la manipulación para captar nuestra atención y darle clic a su publicación y así generar ellos un beneficio. Y de esta manera, hermanos, se matan muchos pájaros de un tiro, porque no solamente generan para ellos una ganancia, sino que además nos están entrenando a ya no saber distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Quién de nosotros no se ha encontrado con estas noticias falsas que parecen verdaderas y que luego surgen en la conversación de la comida cuando decimos: supieron que murieron o que pasó tal o cual cosa, y de pronto alguien que sí está informado dice: eso no sucedió, eso no ocurre, eso no pasa, y hasta nos enojamos porque decimos: ¿cómo no? Si yo lo leí en el Facebook, si me lo mandaron por el WhatsApp, ¿cómo no va a ser verdadero? Bueno, ¿por qué habría de serlo, verdad? Realmente, mis hermanos, eso nos va sensibilizando negativamente hacia la verdad. Pedro no está buscando ser popular. Pedro no está buscando la trascendencia personal, sino está siendo obediente al mandamiento del Señor Jesús: ir y predicar el Evangelio. Y él lo dice claramente en el verso 16. Dice: porque nosotros no hemos dado a conocer el poder y su venida. Allí en tan solo esa frase, en esa frase de 4 palabras, él está encerrando todo el Evangelio, el poder y su venida. Ahí está encerrando su advenimiento, su llamamiento, su ministerio, su crucifixión, su resurrección, su ascensión y su parusía, es decir, su regreso.
Y dice, este evangelio que comprende todas estas cosas que yo acabo de decir, no las hemos dado a conocer siguiendo fábulas artificiosas, no hemos inventado ningún cuento, no hemos sacado de nuestra imaginación algo para convencerlos, sino como lo hemos hecho, dice verso 16, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, solo por darle una probada de la expertise de la que habla, Pedro está haciendo alusión a uno de los momentos más significativos que vivió con Jesús, junto con el apóstol Juan y junto con el apóstol Jacobo. Ellos estuvieron con Jesús y ellos pudieron verlo en una ocasión tal cual eran. Pedro, Juan, Jacobo tenían un catálogo completo de experiencias vívidas, de primera mano con el Señor Jesús. Y no solo lo veían, sino también lo escucharon. Pero Pedro, a estos lectores y a nosotros, solo nos da una pequeña probadita, la transfiguración de Jesús, registrada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 8, donde dice, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvía blanca como la luz. Pero para Pedro lo más significativo no era eso, haber visto el rostro y la ropa de Jesús resplandeciente como la más clara luz de la mañana. No, para Pedro eso no era lo trascendental. Para él lo teofánico no era lo que le impresionaba como a muchos otros, sino la voz que venía directamente del cielo y que dijo las siguientes palabras: este es mi Hijo amado, a quien yo he elegido. Y mediante esas palabras, Pedro entendió junto con Juan y junto con Jacobo que Dios le daba el reconocimiento y el honor a Jesús. A Jesús. Hermanos, de pasadita nada más. Este pasaje de Pedro y el de la transfiguración en Mateo son un argumento contundente para los unicitarios que dicen que no existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque allí en la transfiguración, ¿quién estaba hablando desde el cielo? ¿Jesús? ¿Y por qué Pedro no dice que vieron a Jesús decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Dice que ellos escucharon una voz proveniente del cielo que decía esas palabras. Nosotros oímos esta voz enviada desde los cielos, verso 18. Hermanos, nosotros podemos negar lo que queramos. Podemos negar que la luna es de queso. Podemos negar que el hombre llegó a la luna, pero lo que no podemos negar, hermanos, es el testimonio de alguien que dice haber vivido algo, porque la experiencia es personal y es una experiencia que no podemos desestimar. Pero si hay más personas que pueden atestiguar esa misma experiencia, esa experiencia toma aún más poder y mucho más fuerza. De eso se trataba la predicación en los primeros años del siglo cristiano, en donde había 12 hombres que relataban exactamente lo mismo, haber vivido las mismas cosas, haber escuchado, las mismas enseñanzas y que quedaron registradas en sus mentes y en sus corazones. Pero solamente pudieron registrar algunas, porque había tantas y tantas y tantas que Juan tuvo que escribir en Juan 21:25. Hay muchas cosas que Jesús hizo. Si todas ellas estuvieran escritas en libros, supongo que en el mundo entero no cabrían los libros. Hermanos, cuando alguien les esté enseñando la verdad, también debe compartir sus experiencias con el Señor. No en primera persona, no como siendo el protagonista de la historia, sino haciéndose parte de la historia, poniendo como protagonista a Jesús. De ahí, hermanos, cuando surge el cesacionismo, es decir, esta corriente donde las emociones y donde las manifestaciones sobrenaturales ya no tienen tanta trascendencia, entonces se da lugar en la vida del creyente diciendo, lo que importa, hermanos, lo único que importa es el conocimiento. ¿No han escuchado gente que dice, es que lo que importa, lo más importante es el conocimiento, la experiencia, déjenla en un segundo, tercero, cuarto, quinto? Es más, si pudiéramos quitar la experiencia, sería lo mejor.
y enfatizan el puro conocimiento. ¿Saben qué se está convirtiendo esto del puro conocimiento? El gnosticismo cristiano, porque la palabra gnosis significa conocimiento. Y entonces aquellos que enseñan que la fe cristiana únicamente es saber, leer y únicamente estudiar, déjeme decir que están cayendo en un gnosticismo. Pero cuando alguien te enseña la verdad de Dios, también debe hablar desde su experiencia con Jesucristo. No de su experiencia con la iglesia, no de su experiencia en su denominación, no de su experiencia con sus ancestros, no de cómo, sino de cómo, cuándo, dónde y de qué manera llegó Cristo a su vida. Hay testimonios intensos, hermanos, y hay otros que son más modestos, pero todos, si son en Cristo, son verdaderos. Y uno debe saber identificar el momento de cuando Jesús llegó a sus vidas. Se debe hablar en tercera persona. Se debe hablar siempre en primero diciendo que es Jesús. Por ejemplo, un testigo de Jehová, muchos de ellos son entrenados más que convertidos y tienen la consigna de que su descendencia debe seguir la misma fe de ellos. Y eso no es malo. El problema es cómo ellos van a garantizar que su siguiente generación caminen en su misma fe. ¿Sabe cómo? Evitando que tengan contacto con el sistema del mundo. Y una manera es no permitirle que ellos vayan a una universidad, porque así garantizan que no serán contaminados con ideas, con dudas que los alejen de su verdad y que cuando crezcan en automático sirvan en su congregación. Pero la fe verdadera, cada creyente, cada persona debe caminar su propia vía crucis, haya o no nacido en un entorno de fe. Uno como padre de hijos, uno que es cristiano con hijos, debe alentarlos a la fe, debe incentivarlos a la fe, pero no puede obligarlos a la fe. Ese hijo y esa hija debe tener su propia experiencia con el Señor, debe tener su propio encuentro con Cristo, debe tener su propio quebrantamiento de corazón, debe estar tomado de la mano del Señor cuando vengan las pruebas, debe tener un encuentro sagrado con el Señor que lo transformará en lo que el Señor hará en su vida. Por eso es importante la experiencia. La segunda cosa que nos dice el texto en cuanto a quién nos enseña la verdad es que quien te enseña la verdad sustentará su verdad en la verdad documentada, aunque parezca un trabalenguas. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. No se trata de ser extremista, como dije hace un rato, en el caso de los cesacionistas diciendo las experiencias ya no sirven. No, pero tampoco podemos caer en el emocionalismo ramplante y decir es que el conocimiento tampoco sirve. No, debemos encontrar un equilibrio, hermanos, porque la experiencia se sustenta en el conocimiento y esos conocimientos están registrados en la Biblia. Cosa curiosa es que la Biblia, que es un documento que registra experiencias, que se convirtieron en conocimiento fehaciente y veraz, a lo que Pedro dice, tenemos también. Es decir, Pedro no está diciendo, tomamos una y desechamos la otra. No, debemos tener ambas. Tenemos también. ¿Qué tenemos también? La palabra profética más segura. Tenemos la experiencia. Tenemos tenido un encuentro con el Señor. Conocemos al Señor por experiencia particular, pero también tenemos la palabra profética más segura. ¿A qué se está refiriendo Pablo con esto? A las Escrituras. En su contexto, a las Escrituras hebreas que había hasta ese momento. Pero tenemos que admitir que ellos tenían muchos problemas para referirse a las Escrituras. ¿Por qué? Porque había muchos compendios de escrituras hebreas que eran consideradas sagradas. No era como hoy, porque para nosotros este es un libro sagrado. Y si yo me voy a la iglesia de la esquina, para ellos este es un libro sagrado. Y si yo me voy a la iglesia Nueva Vida de Avenida del Mar y tienen este libro, para ellos este es un libro sagrado.
Y si me voy a la casa del alfarero que está en Huachinango y tienen este libro, este es un libro sagrado. ¿Y es el mismo libro? Sí. Para los creyentes a los que les escribe Pedro no era así. Existían diferentes compendios de escrituras sagradas hechas por los hebreos, dependiendo del movimiento. Por ejemplo, los saduceos, que eran una secta, ellos utilizaban primordialmente la Torá o el Pentateuco, nada más. Nada más. Ellos no utilizaban a los profetas, ni los salmos, ni los proverbios, ni nada. Ellos no utilizaban eso. Para ellos únicamente la Torá. Los 5 primeros libros de Moisés, y todos los demás los rechazaban. Los samaritanos hacían exactamente lo mismo. Para ellos únicamente los libros inspirados por Dios era la Torá. Para los fariseos era todo el Tanaj, es decir, todo lo que corresponde al Antiguo Testamento de nosotros. Pero había comunidades más ascéticas, como la comunidad del Qumran o de los esenios, que tenían lecturas como las que tenemos nosotros, más otros que podían ser consideradas apócrifas, como el libro de Enoch y como otros más por ahí. Digo esto, mis hermanos, porque sería un error decir que el judaísmo del Segundo Templo utilizaba una sola versión de las Escrituras, y eso generaba un problema. Aunque el Tanaj era la versión en hebreo más conocida y utilizada por muchos de los cristianos, de los judíos del primer siglo. Se llama Tanaj porque es un acrónimo, donde la T es Torah, donde la N es Nevim y donde la K es Ketuvim. Torah, que es los 5 libros de Moisés. Nevim, que es los profetas. Y Ketuvim, que es los escritos. Y ahí entramos Proverbios, Salmos, Eclesiastés y todos los demás. Para el tiempo de Jesús, el Tanaj ya había sido traducido al griego y se le conocía como la Septuaginta. Y es probablemente esa escritura a la que Pedro se refiere a los creyentes que deben tener como la palabra más segura. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro les está diciendo que deben considerar al Tanaj o a la escritura como la profética más segura? Porque las experiencias, mis hermanos, son subjetivas y están sujetas a variables que no se pueden controlar o interpretar bien. Se supone, voy a asumir en un acto de fe, que todos los que estamos aquí somos nacidos de nuevo. Todos hemos tenido una experiencia de nuevo nacimiento con Jesús, pero ninguno de ustedes ha tenido una experiencia exactamente igual que la persona que está sentada a su lado. Cada uno tiene su propia experiencia con Jesús. A uno Jesús le habló de una manera muy particular y muy especial. La forma en cómo Jesús llegó a mi vida es mía y de nadie más. Y yo no le puedo pedir a mi hermana Romy que su experiencia con Jesús sea exactamente igual a mía, o si no, yo no la considero cristiana. No, ese es el valor de la experiencia, porque es mía. No es vinculante para nadie más. No es vinculante para la Iglesia Bautista Dios es Amor. No es vinculante para la cristiandad. No es vinculante para la historia del cristianismo. No, es mía. Por eso es subjetiva. Y por eso yo no puedo basar la fe y la verdad absoluta en mi propia experiencia. Tengo que encontrar algo más sólido que mi experiencia y que sí sea vinculante para todos. ¿Sabe cuál es? La palabra de Dios, lo que Dios ha dicho y que está registrado en este documento llamado Biblia. Además, porque la fe debe estar construida, la vida del cristiano debe estar construida sobre un cimiento firme, sólido e inamovible, porque de lo contrario, eso se puede caer. Lo que ya fue escrito, lo que ya fue compilado, registrado, depurado, editado, inspirado, eso no se puede cambiar. Es como el cimiento de una construcción. En la casa donde viven
debe haber un cimiento sobre el que está sustentada su casa, su hogar. Y ustedes cuando quieren hacer un cambio en su casa, se le llama remodelación. Dicen, le quiero cambiar el comedor a mi cocina, le quiero cambiar el piso a mi estancia, le quiero cambiar los azulejos a mi baño. Es más, ahora quiero una ventana, ahora quiero una entrada, quiero hacerlo más amplio, y eso se le llama remodelación. Hacemos cambios en las cosas que pueden cambiar, pero no se sugiere nunca hacer un cambio de cimentación, porque si ustedes quitan los elementos estructurales de su casa se cae, su casa se derrumba, su casa se viene abajo. Ustedes pueden quitar una celosía, pueden quitar una lámina, pueden quitar una ventana, pero no pueden quitar un cimiento, no pueden quitar una columna, no pueden quitar un muro de carga, no pueden quitar una dala, porque si la quitan, ¿qué pasa? Se viene para abajo. Del mismo modo, la Escritura es profética y segura porque es sobre ella la que está sustentada nuestra vida cristiana. Además, hermanos, tenemos que considerar algo muy importante. No toda experiencia proviene de Dios. No toda experiencia proviene de Dios. Recordemos lo que dijo Pablo: hasta Satanás se puede disfrazar como un ángel de luz. Primera de Corintios 11, versículo 14. Ahora, yo quiero hacer una acotación importante. Habrá experiencias que no vengan del enemigo y que muy probablemente no le encontremos tampoco que la Biblia nos dé luz acerca de esa experiencia. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Estoy seguro que eso no me lo dio el diablo, pero cuando leo la Escritura me doy cuenta que tampoco como que no se ajusta. ¿Qué sucede, hermanos? Bueno, hermanos, esas experiencias es como lo decía yo hace unos instantes, no es vinculante para nadie más que para mí, única y exclusivamente para mí. No es para que yo la enseñe en la iglesia, no es para que yo escriba un libro, no es para que todos los cristianos la sigan, no es para que todo el mundo la procure, es para mí. Simplemente es para mí. Es para uso personal, para uso privado y para no causar confusión. Pero la pregunta aquí es: ¿qué debemos hacer con la Escritura? Pedro nos dice, verso 19, ustedes harían bien en escuchar lo que ellos han dicho. O sea, tenemos la palabra profética más segura. ¿Y qué hacemos con ella? Poner atención a lo que ellos han dicho. He aquí una exhortación, hermanos, a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a meditar la Biblia y a aplicar la Biblia. Hace un tiempo vi una joven en TikTok, una joven romanista, decir: los protestantes te han engañado, porque ellos te invitan a leer la Biblia, pero en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que nos digan que tenemos que leer. Así, tal cual decía ella. Y eso solo me dice dos cosas: que ella efectivamente nunca ha leído la Biblia. O sea, me quedó claro que ella sí ha sido obediente a su propio pensamiento, es una mujer congruente, ¿no? Porque ella no ha leído lo que dice Pedro: ustedes harían bien en escuchar lo que ellos han dicho. Es una tonta funcional. Si quieren luego les paso el link para que conozcan lo que es un tonto funcional. Esta mujer es una tonta, y no porque sea mujer, es que la tontera no tiene género, ni edad, ni generación, ni nacional, nada. O sea, ¿cómo afirmo algo cuando ni siquiera he leído que sí lo dice? Ese es un tonto funcional. De esos que hay muchos, en todos los lugares y en todos los espacios, no solo en internet, esos solamente tienen muchas vistas, pero en todos lados hay. Para el tiempo en el que está Pedro, ya circulaban entre las iglesias locales los escritos o las cartas de Pablo, copias de las cartas de Pablo. Y Pedro ya las consideraba palabra de Dios, que con el tiempo formarían parte del Nuevo Testamento.
Ellos dicen, debían de estar atentos a ella. Porque esas palabras fueron escritas y debiéramos prestarles atención porque son como luces que brillan en un lugar oscuro. No sabemos qué hacer, hermanos. Vamos a la palabra del Señor. No sabemos qué esperar, vayamos a la palabra del Señor. Pero no como un oráculo, sino que hagamos de ellas, hermanos, el alimento y el sustento de nuestras vidas, porque la palabra de Dios siempre nos llevará a la verdad. Y la tercera cosa que nos enseña el texto, en relación a quién nos enseña la verdad, ya vimos, aquel que te habla de su experiencia con el Señor, pero también aquel que te enseña a través de la palabra. Y también, hermanos, aquel que se sustenta en la guía del Espíritu Santo. Versículo 21 dice, hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí es donde surge un problema. Casi todo el que tiene mucha saliva, labia le dicen algunos, retórica le dicen otros, y que saben leer bien la Biblia, dicen entenderla. Muchas veces decimos, es que habla re bonito, es que habla con mucha elocuencia, es que habla con mucha claridad, por lo tanto, debe estar diciendo la verdad. Pero a veces tenemos que comparar que aunque hablen muy bonito, aunque tengan buena retórica, y aunque parezca que han leído mucho, pueden estar diciendo algo distinto a la verdad bíblica y traer confusión. Ya vimos que los lectores de Pedro no tenían la misma facilidad que nosotros para tener escrituras a su alcance, pero aún así Pedro los desafía a sustentarse de esa palabra profética segura. Pero Pedro hace una importantísima precisión que me parece que muchos pasan por alto y la omiten por dos razones. Primero, porque no les conviene. Y segundo, porque me dejen claro que tampoco han leído la Biblia porque no saben que existe esta cláusula. Dice Pedro, entiendan primero esto. O sea, antes que cualquier otra cosa, entiendan primero esto. ¿Qué cosa? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nada de lo que está escrito en este libro es para que usted o yo digamos lo que se nos antoje. Porque ese es el pensamiento de muchos. A ver, vamos a leer el texto. ¿Y usted qué cree? ¿Y usted qué cree? ¿Y usted qué cree? ¿Y usted qué cree? Y luego ya decimos qué es lo que cree y qué tenemos. Una ensalada de todo lo que todos creen. La pregunta no es que usted qué cree, usted qué piensa, usted qué se imagina. Oiga, la verdad es que muchos tenemos serios problemas de comprensión de lectura. No todos comprendemos lo que leemos de la misma manera. Porque algunos, aunque hayamos llegado a la universidad, sabemos leer pero no entendemos. Hay mucha gente que sabe leer y no entiende lo que lee. ¿Sabe cómo se le llama eso? Analfabetismo funcional. Sabe leer, pero no entiende. Y de esos hay muchos. Y en la iglesia se comete mucho ese error de preguntarle a la gente, ¿usted qué cree? ¿Usted qué entendió? No, pues yo entendí esto, y yo entendí aquello, yo entendí. Y todos entendieron cosas distintas. Esa no es la pregunta que debemos hacer. Y les voy a poner un ejemplo, hermanos. Un ejemplo muy interesante. Creo que todos hemos alguna vez leído o escuchado cuando Mateo nos narra que un centurión, o sea, un soldado romano, tenía un siervo que estaba enfermo y que fue a buscar al Señor Jesús para pedirle que lo sanara. Y que el Señor Jesús le dijo, efectivamente, voy a ir a sanar a tu siervo enfermo. Pero el centurión dijo, no es necesario que vayas a mi casa. Yo soy un hombre sujeto a autoridad y reconozco que tienes el poder suficiente y la autoridad para que desde donde tú estés parado digas que se haga y se hace. Así mismo hago yo. Y Jesús se maravilló de la fe de ese hombre y dijo, sea hecho conforme a tu fe.
Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 13, esa es la historia. Se las acabo de resumir y ustedes la habrán leído. Y en lo que yo acabo de decir, ¿en qué parte de la historia dice que el centurión y su siervo eran novios? ¿En qué parte de la historia que yo les acabo de contar dije que eran novios? Ahora, ¿tienen dudas? Aquí, léala. ¿En qué parte? Pues en la teología queer dice que sí. Que sí. Porque a ver, ¿qué centurión romano se va a andar preocupando por un siervo? A menos que tenga un interés. ¿Sabe cómo se llama eso que yo acabo de hacer? Interpretación. Yo interpreté con los ojos de la teología queer un texto. Si yo tuviera esa ideología, yo diría, ¿dónde voy a encontrar yo? Pues aquí, ¿verdad? Y voy a interpretar con los ojos de la teología queer, pues claro, un centurión, un macho así de esos quebragados que andan matando gente, pues ¿por qué va a presentar como sensibilidad por un simple siervo? Pues algo ha de haber entre ellos, ¿no? ¿Qué? Pues ha de haber una relación romántica. Ahí está la evidencia. No solo de que ya existían las relaciones parejas del mismo género, sino que Jesús bendijo una relación de la pareja del mismo género, porque si no, Jesús no lo hubiera sanado. Leemos la Biblia con los ojos de nuestros prejuicios y a veces de nuestros intereses y nuestras convicciones. Si yo lo quiero leer con los ojos feministas, claro que voy a encontrar un montón de enseñanzas que pueden estar justificando el feminismo. O al revés, el machismo. Y muchas veces la gente llega a leer la Biblia con sus ojos bautistas, con sus lentes pentecosteses, con sus lentes metodistas, con sus lentes católicos, y dice, aquí está claramente. Pero Pedro está diciendo algo muy claro. La Biblia nunca ha sido de interpretación privada. Nunca ha sido para mi beneficio. Nunca ha sido para que yo saque un provecho de ella. No es de interpretación privada. Algunos dicen, es que la Biblia tiene muchas interpretaciones. No. Nosotros le damos muchas interpretaciones a la Biblia. Que si queremos que hable de marcianos, me cae que encontramos marcianos. De veras. Vamos a leer Ezequiel y vamos a encontrar platillos voladores. Pero no, la Biblia no tiene muchas interpretaciones. Nosotros, lo que sí tiene la Biblia es libertad de análisis. Nosotros tenemos la libertad de analizar el texto. Pero la Biblia, como la realidad, solo tiene una interpretación. Y ese es el desafío al leer la Biblia. Encontrar qué es lo que la Biblia nos quiere decir a nosotros, no lo que nosotros entendemos. Y para eso, mis hermanos, el cristianismo del primer siglo nos hizo la tarea y desarrolló lo que se conoce como la regla de fe o regula fide, diciendo, estas son las verdades fundamentales de Dios. Cristo, la salvación, Dios Padre, así todo eso se llama regla de fe o regula fide. Ellos nos hicieron ese trabajo para evitarnos todos esos problemas. Ajustense a ella. Ya, pensando en que nuestras neuronas no se gastaran tanto, dijeron, háganlo. Porque los profetas nunca hablan por iniciativa propia. Nunca deben hablar por iniciativa propia. Cuando llegamos a la Escritura no digamos, a ver, ¿yo qué entiendo? No, ¿qué querrá la Biblia decirme a mí? ¿Qué quiere decirle? Y a veces vamos a encontrar con cosas que no nos gustan. Yo he encontrado cosas en la Biblia que a mí no me gustan y estoy batallando por aceptarlas, pero tengo que admitir que si es palabra de Dios y es infalible y es para mi bien, tengo que llegar, en algunas cosas sí he llegado a un momento en donde tengo que bajar la guardia y decir, Señor, pues tienes la razón, así es, aunque a mí no me gusta. Por ejemplo, a veces perdonar al adversario.
Cuesta trabajo perdonar a aquel que nos causa daño. O por ejemplo, cuando nos dice, todo el que te pide, dale. No como que todo el que te pide, dale, ¿no? No le podemos ahí como borrar tantito, todo el que te pide y vaya a hacer buen uso de lo que yo le dé, le voy a dar. Así sí le doy. Pero Jesús dice, no, todo el que te pide, dale. Y en las iglesias, ¿cómo nos peleamos por eso? Porque la Biblia dice una cosa. Cuando alguien te ofenda, pon la otra mejilla. No, y si le ponemos mejor, y si la esquivo, y si no, pues tú ponla. Yo como que no entiendo aquí, ¿no? Como que no sé, no. Es que está escrito en otro idioma, yo no. Y a mí los otros idiomas no se me dan. No, porque los profetas o los santos hombres de Dios, como dice Reina Valera, nunca hablaron por iniciativa humana. Entonces, ¿bajo qué iniciativa hablaron? Versículo 21. Porque hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí la palabra inspirados es traducida de una palabra marítima, utilizada por los marineros del primer siglo, que significaba ser llevados o dirigidos por. Así de tal manera cuando nosotros leamos la Escritura y alguien nos enseñe la Escritura, debe ser guiado o llevado por el Espíritu Santo. Debe ser el Espíritu Santo el que es el autor mismo el que nos está diciendo, mira, esto es lo que yo quiero que digas. ¿De veras? ¿Esto es lo que yo quiero que digas? Y el Espíritu Santo es Dios mismo. La Biblia es el único libro en donde el autor va contigo en su lectura, en su meditación, en su reflexión y en su práctica. Y eso es lo que lo hace maravilloso. Hermano, cuando usted nació, Dios le dio a usted de su espíritu, porque es el espíritu de vida. Cuando nació en Cristo, Dios le dio el Espíritu para que morara en usted. Bueno, ahora Dios le sigue dando del Espíritu para que cuando usted quiera conocer la verdad, Él se la revele, como un velero sobre las olas del mar, movido y guiado por el Espíritu Santo. No solamente se trata de que hablen bien, porque puede ser un tartamudo y estar diciendo la verdad. Y es ahí donde entra el discernimiento del Espíritu Santo, en el que recibe el conocimiento. Hermanos, hay muchos lobos rapaces vestidos de lobos de oveja, viendo a quién devorar. Lo grave es que tienen un séquito de tontos que les sirven de esquiroles para extraviarlos de la verdad. En el cristianismo tenemos muchas diferencias, muchas, pero son diferencias secundarias. Yo sé que habrán algunos de ustedes que sí crean en el rapto secreto. No importa, Dios no se los va a tomar a mal. Nada más no lo van a vivir, pero bueno, no se los va a tomar a mal. Hay unos que levantan las manos para orar al Señor. Y está bien, levántenlas si quieren. Habrá otros que no quieran levantar las manos, pues no las levanten. Hay unas porque son mujeres, que usan velo para alabar al Señor. Y les gusta. Pues úsenlo. Pero hay otras que no. Pues no lo usen. Créanlo, eso no es vinculante con la salvación, con el cielo, con la eternidad. Y a veces esas son las razones por las que nos estamos peleando. Pero en donde sí debemos, hermanos, ser muy claros es en lo fundamental. Si alguien dice que Jesús no es Dios, ahí sí debemos brincar como panteras. Si alguien dice que la Biblia no es palabra de Dios, ahí sí debemos pararnos de pestañas. Si alguien dice que la iglesia no es pueblo de Dios, hermanos, ahí sí debemos ponernos como Chucky. Si alguien dice, hermanos, que hay que hacerse judío para entrar al cielo, ahí sí nos debemos poner como Shrek, verdes. Como dijo alguna vez un sabio, en lo no esencial, libertad, y en lo esencial, unidad. Nosotros, hermanos, debemos ceñirnos a una verdad, y es la verdad dada por Dios a través de su palabra en la iglesia
por un poco más de 21 siglos. Y así debemos mantenernos. Pero para eso no debemos dejarnos llevar por los tontos funcionales que a veces nos quieren arrastrar con ellos. Seamos firmes en nuestras convicciones y seamos sabios para con nuestra fe. Porque no es un asunto solamente a qué iglesia vamos, sino es un asunto de nuestra eternidad, para no perder lo más caro que tenemos, que es la vida en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor Dios, en esta hora te damos gracias por la palabra que hoy nos has bendecido. Rogamos, Dios, que sea de utilidad y de entendimiento, deseando que sea tu propio Espíritu, Señor, que guíe en sus mentes y en sus corazones. Guarda a mis hermanos, mis hermanas, y darles siempre, Señor, el conocimiento y de la luz que tu Espíritu Santo puede traer a sus mentes y a sus vidas. Guárdalo, Señor, siempre y permite que tu siervo siempre sea de utilidad para ellos, cumpliendo el mandato y la orden que nos has encomendado, de predicar tu evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.